El silencio en esa habitación era tan pesado que podía cortarse con un cuchillo. 70 personas me miraban, esperando mi reacción después de las palabras venenosas que acababa de escuchar. Mi suegra había cruzado una línea que nunca pensé que se atrevería a cruzar frente a todos los invitados más importantes de la ciudad, y mi cuñada se reía como si acabara de contar el chiste del año. Pero mi esposo finalmente se había puesto de pie, y por primera vez en nuestros 3 años de matrimonio, iba a decir algo que cambiaría todo para siempre. Creo que deberían saber la verdad sobre ella, dijo con una voz tan calmada que me dio escalofríos. Pero déjame contarte cómo llegamos a este momento explosivo. Mi nombre es Renata, y hace 4 años y medio conocí a Bruno en una pequeña cafetería cerca de mi apartamento. Yo estaba trabajando en mi laptop, revisando las métricas de mi página web, cuando él se acercó a preguntarme si podía compartir la mesa porque el lugar estaba lleno. No fue amor a primera vista, para ser completamente honesta. Era atractivo, sí, pero lo que realmente me llamó la atención fue su sencillez genuina. Llegó caminando, no en auto. Pidió un café simple, no algo elegante. Y cuando vio mi laptop llena de gráficos y números, me preguntó con curiosidad real qué tipo de trabajo hacía. Vendo productos de belleza natural en línea, le dije, sin mencionar que en esos momentos ya estaba generando 50,000 pesos mensuales desde mi cocina. Bruno parecía fascinado. No por el dinero, que no mencioné, sino por la pasión con la que hablaba sobre ingredientes naturales y ayudar a las mujeres a sentirse hermosas sin químicos agresivos. Salimos durante 6 meses antes de que me contara que su familia tenía dinero. Y no fue porque presumiera, sino porque finalmente me invitó a conocer a sus padres y tuve que preguntar por qué vivían en una mansión que parecía salida de una telenovela. Mi familia tiene una cadena de restaurantes, me explicó, casi disculpándose. Pero yo trabajo como ingeniero porque quiero hacer mi propio camino. Para entonces, yo ya estaba enamorada perdidamente de Bruno Mendoza, no de su apellido o su cuenta bancaria. Pero su familia, esa es otra historia completamente diferente. La primera vez que conocí a Esperanza, su madre, fue como ser evaluada por un jurado. Desde el momento en que crucé la puerta de su casa, que era más grande que todo el edificio donde yo vivía, supe que cada detalle sobre mí estaba siendo catalogado y juzgado. «Qué bonito vestido», me dijo, pero sus ojos decían lo contrario mientras examinaban la tela que claramente no era de diseñador. «Gracias, señora Esperanza», respondí con una sonrisa genuina. «¿Y dices que vendes cremas?», preguntó, como si hubiera dicho que vendía dulces en la esquina. «Productos de belleza natural, sí. Los formulo yo misma y los vendo en línea». «Qué emprendedor», dijo, pero el tono hacía que sonara más como que lástima. Antonia, la hermana menor de Bruno, fue aún más directa. Desde el primer encuentro, me trató como si fuera una amenaza que había que eliminar. «Debes sentirte muy afortunada», me dijo cuando Bruno se fue al baño. «No todas las chicas tienen la oportunidad de conocer a alguien como mi hermano». El mensaje era claro, yo no era lo suficientemente buena para él. Durante los siguientes meses, mientras mi relación con Bruno se profundizaba, mi negocio explotó de maneras que ni yo misma había anticipado. Había comenzado Belleza Pura 2 años antes de conocerlo, mezclando aceites y cremas en mi cocina, pero mi formación en marketing digital estaba dando frutos increíbles. Para cuando Bruno me propuso matrimonio, 1 año y medio después de conocernos, Belleza Pura estaba facturando 200,000 pesos mensuales. Tenía un equipo de 3 asistentes virtuales, contratos con 5 influencers, y una lista de espera de 2 semanas para mis productos más populares. Pero mantuve mi vida exactamente igual, mismo apartamento, mismo auto usado, misma ropa sencilla. ¿Por qué? Porque había aprendido algo valioso sobre la naturaleza humana. Las personas te tratan diferente cuando saben que tienes dinero, y yo quería que Bruno y su familia me conocieran por quién era realmente. No por lo que tenía en mi cuenta bancaria. Cuando Bruno me pidió matrimonio en esa misma cafetería donde nos conocimos, yo ya había tomado una decisión que sorprendería a todos, especialmente a su familia. Una decisión que demostraría mis verdaderas intenciones de una vez por todas. Pero esa noche del cumpleaños de don Fernando, cuando todo explotó de la manera más dramática posible, nadie estaba preparado para descubrir quién era yo realmente. 3 semanas después del compromiso, tuve una conversación con Bruno que lo dejó completamente desconcertado. «Quiero que firmemos un acuerdo prenupcial antes de la boda», le dije mientras desayunábamos en mi apartamento. Bruno casi se atraganta con su café. «¿Estás hablando en serio?» «Completamente en serio».
Pero Renata, yo confío en ti completamente. Además, si alguien debería pedir un prenup soy yo, considerando que tu familia tiene dinero, terminé la frase por él. Exactamente por eso quiero firmarlo. Bruno me miró confundido. No entiendo. Bruno, tu familia ya piensa que estoy contigo por dinero. Si nos casamos sin un acuerdo prenupcial, siempre habrá esa duda. Quiero que quede legalmente claro que no tengo interés en la fortuna de los Mendoza. Lo que no le dije fue la verdadera razón. Mi negocio estaba creciendo tan rápido que necesitaba protegerlo. En los últimos 6 meses, Belleza Pura había pasado de generar 200,000 pesos mensuales a 400,000. Había lanzado una línea de productos para el cabello que se agotaba en horas, y estaba en negociaciones para entrar a las principales tiendas departamentales del país. El abogado que redactó nuestro acuerdo prenupcial se sorprendió cuando insistí en una cláusula muy específica. En caso de divorcio, Bruno no tendría derecho a ninguna parte de Belleza Pura. Y yo renunciaba a cualquier reclamación sobre los bienes familiares de los Mendoza. Es inusual que la parte con menos recursos aparentes proteja tanto sus activos, me comentó el abogado. Sonreí. Digamos que soy muy cautelosa. 6 meses después de nuestra boda, mientras la familia Mendoza seguía tratándome como la chica pobre que había pescado a su hijo dorado, Belleza Pura alcanzó el primer $1,000,000 en ventas mensuales. Había contratado a 8 empleados de tiempo completo, abierto una pequeña oficina, y estaba exportando a 5 países. Mi contador me sugirió considerar abrir una segunda empresa para manejar el volumen de ingresos. Pero yo seguía viviendo exactamente igual. Mismo auto, misma ropa modesta, mismo apartamento que ahora usaba solo como oficina en casa. Me había mudado con Bruno a una casa que él había comprado con su salario de ingeniero, no con dinero familiar. ¿No te parece que ya es hora de que te compres un auto nuevo?, me preguntaba Bruno de vez en cuando. Este funciona perfectamente, respondía yo, sin mencionar que tenía ahorrado suficientes dinero para comprar 10 autos nuevos. La verdad es que estaba disfrutando mi experimento social. Quería ver cuánto tiempo tardaría su familia en aceptarme por quien era, no por lo que tenía. Y francamente, los resultados eran fascinantes y desalentadores a la vez. En las reuniones familiares, Esperanza y Antonia continuaban con sus comentarios sutiles pero hirientes. Qué bueno que Bruno encontró a alguien que no esté interesada en cosas materiales, decía Esperanza, pero el tono implicaba que era porque no podía aspirar a más. Renata es tan auténtica, añadía Antonia. No como esas chicas que solo buscan lujos. Yo sonreía y asentía, mientras mentalmente calculaba que mis ingresos del mes anterior habían sido superiores al salario anual de la mayoría de las personas en esa habitación. Pero todo eso cambió hace 8 meses, cuando don Fernando se encontró en una crisis financiera que amenazaba con destruir el imperio familiar que había construido durante 30 años. Bruno llegó a casa una noche visiblemente preocupado. Su padre había perdido 2 contratos importantes, tenía problemas con un socio, y necesitaba liquidez inmediata para salvar los restaurantes. ¿Cuánto necesita?, pregunté. 2 millones de pesos, pero no te preocupes por eso. Papá encontrará una solución. Esa noche, mientras Bruno dormía, tomé una decisión que cambiaría todo. Al día siguiente, llamé directamente a don Fernando. Don Fernando, soy Renata. Me gustaría hablar con usted en privado. Nos encontramos en su oficina. Cuando le ofrecí el préstamo sin intereses, pensó que estaba bromeando. Renata, aprecio el gesto, pero son 2 millones de pesos. Saqué mi teléfono y le mostré los estados de cuenta de Belleza Pura. Sus ojos se abrieron como platos. Hay una sola condición, le dije. Nadie en la familia puede saber que el dinero viene de mí. ¿Por qué? Porque quiero que algún día me acepten por quien soy, no por lo que tengo. Don Fernando aceptó, y firmamos un acuerdo privado. Los restaurantes se salvaron, y oficialmente, él había conseguido un inversionista privado anónimo. Pero esa noche del cumpleaños número 70 de don Fernando, 8 meses después de ese préstamo secreto, Esperanza y Antonia decidieron humillarme públicamente de una manera que nunca imaginé. Y finalmente, después de 3 años de silencio, Bruno había visto suficiente. La fiesta de cumpleaños de don Fernando era exactamente lo que esperarías de los Mendoza: 200 invitados, catering de 5 estrellas, y una orquesta en vivo. Yo llegué con un vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión, bonito pero modesto, como siempre. Durante la primera hora,
todo parecía normal. Las conversaciones corteses, las sonrisas forzadas, los comentarios sutiles de siempre. Pero yo podía sentir que algo diferente se cocinaba en el ambiente. Esperanza había estado bebiendo más de lo usual, y Antonia tenía esa expresión que ya conocía bien, estaba planeando algo. La bomba explotó durante el brindis. Don Fernando había terminado su emotivo discurso sobre familia y tradiciones cuando Esperanza se puso de pie, copa en mano, con una sonrisa que me heló la sangre. Si me permiten, dijo con voz lo suficientemente alta para que todos la escucharan, me gustaría hacer un brindis especial. Mi estómago se contrajo. Bruno me apretó la mano, sintiendo la tensión. Quiero brindar por mi nuera, Renata, continuó Esperanza, y pude ver cómo los invitados intercambiaban miradas curiosas. Ella nos ha enseñado mucho sobre la diversidad socioeconómica. Algunos invitados se movieron incómodos en sus asientos. Es admirable, siguió, como algunas personas pueden adaptarse tan rápidamente a circunstancias muy diferentes a las que conocieron en su origen. El aire se volvió espeso. Bruno se tensó a mi lado, pero yo le apreté la mano para mantenerlo calmado. Antonia, viendo que su madre había abierto la puerta, decidió patearla completamente. Mamá tiene razón, dijo, también levantando su copa. Renata estaba tan emocionada de casarse en nuestra familia por el dinero. Se rió como si fuera la observación más natural del mundo. Bueno, su familia no tenía nada, así que se entiende perfectamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. 200 personas nos miraban, algunas con compasión, otras con curiosidad morbosa, esperando el drama que estaba por desarrollarse. Yo respiré profundamente, mantuve mi sonrisa, y estaba a punto de responder con la dignidad que había practicado durante 3 años. Pero Bruno se puso de pie tan bruscamente que su silla se cayó hacia atrás. «Basta», gritó, y su voz resonó por todo el salón como un trueno. Todos se voltearon hacia él. Su rostro estaba rojo de ira, pero cuando habló, su voz salió controlada y letal. «He estado callado durante 3 años», dijo, mirando directamente a su madre. «He visto cómo tratan a mi esposa, cómo la juzgan sin conocerla, cómo la humillan en mi cara, y me quedé callado pensando que con el tiempo cambiarían». Esperanza palideció. «Bruno, querido, solo estábamos». «Solo estaban qué», la interrumpió. «¿Humillando públicamente a mi esposa frente a 200 personas? ¿Llamándola interesada? ¿Burlándose de su familia?» Antonia intentó interrumpir. «Bruno, no seas dramático. Todos sabemos por qué». «Todos no saben nada», gritó Bruno, y varios invitados dieron un paso atrás. «Absolutamente nada». La tensión era tan palpable que podías cortarla con un cuchillo. Don Fernando parecía devastado, y algunos invitados comenzaron a susurrar entre ellos. Bruno me miró, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes, una mezcla de orgullo feroz, amor protector, y una determinación que me dejó sin aliento. «Creo que es momento de que todos sepan la verdad sobre mi esposa», dijo, y cada palabra resonó en el salón como una campana. Esperanza y Antonia intercambiaron una mirada de satisfacción, pensando que Bruno finalmente iba a confirmar sus sospechas sobre mí. No tenían idea de lo que estaba por suceder. «Ustedes piensan que ella vino por nuestro dinero», comenzó Bruno, paseando la mirada por todo el salón. «Lo que ustedes no sabían es que antes de casarnos, ella fue quien insistió en firmar un acuerdo prenupcial». Un murmullo recorrió la habitación. «No para protegerme a mí», continuó, «sino para protegerse a ella misma». El silencio era tan profundo que podías escuchar los latidos de tu propio corazón. «Mi esposa es dueña de una empresa que genera más dinero en un mes de lo que la mayoría de las personas en esta habitación ganan en un año». Esperanza se tambaleó literalmente. Antonia abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «El acuerdo prenupcial se escribió específicamente para que yo no tuviera derecho a su empresa si nos divorciáramos», dijo Bruno, con cada palabra como un martillazo. «Ella no se casó conmigo por dinero». Hizo una pausa dramática, mirando directamente a su madre. «Me permitió entrar a su mundo». Pero Bruno no había terminado. Se volvió hacia su padre, y lo que dijo después dejó a toda la habitación en shock absoluto. «Y hay algo más que necesitan saber». Bruno respiró profundo, y pude ver en sus ojos que estaba a punto de revelar nuestro secreto más grande. «Hace 8 meses», comenzó, dirigiéndose directamente a su padre,
Cuando los restaurantes estaban al borde de la quiebra y tú estabas desesperado buscando 2 millones de pesos para salvar el negocio familiar. Don Fernando se puso pálido como un papel. Renata fue quien te prestó ese dinero. Si pensé que el silencio anterior había sido intenso, esto era diferente. Era como si las 200 personas hubieran dejado de respirar simultáneamente. Eso es imposible, susurró Esperanza, pero su voz había perdido toda su arrogancia anterior. Don Fernando cerró los ojos, claramente devastado por la revelación. Es verdad, admitió con voz quebrada. Ella salvó nuestro negocio familiar. ¿Por qué?, preguntó Antonia, y por primera vez en 3 años, escuché vulnerabilidad real en su voz. Yo finalmente hablé, dirigiéndome a toda la habitación, porque cuando amas a alguien, amas a su familia también, incluso cuando esa familia no te ama de vuelta. Esperanza comenzó a llorar. Pero nosotras creíamos que... Pensaban lo peor de mí desde el primer día, dije con calma pero firmeza. Y en lugar de molestarme o confrontarlas, decidí demostrar con acciones quién era realmente. Me acerqué a don Fernando, quien no podía levantar la mirada. El préstamo sigue siendo entre nosotros, papá Fernando. Y no espero que esto cambie como me ven, solo espero que ahora me conozcan realmente. Don Fernando finalmente levantó la mirada, y había lágrimas corriendo por sus mejillas. Cambia todo, hija, dijo, y fue la primera vez que me llamó, hija. No solo salvaste nuestro negocio, salvaste el legado de 30 años de trabajo. Y yo te juzgué terriblemente mal. Se acercó a mí y me abrazó fuerte. ¿Puedes perdonar a este viejo tonto? Antonia se acercó siguiente, con lágrimas en los ojos. Renata, yo he sido cruel contigo durante 3 años. No tengo excusa. He sido una hermana terrible. No has sido terrible, le dije suavemente. Has sido protectora. Protegías a tu hermano de lo que pensabas que era una amenaza. Ahora ya no tienes que protegerlo de mí. Esperanza fue la última en acercarse. Su voz era apenas un susurro. ¿Cómo puedes perdonarnos después de todo lo que te hicimos? Sonreí, sintiendo que un peso enorme se quitaba de mis hombros. Porque los perdoné hace mucho tiempo. Solo estaba esperando el momento correcto para que me conocieran realmente. Bruno me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Siempre has sido la más fuerte de todos nosotros, me susurró al oído. Y yo debería haberte defendido desde el primer día. No, le dije. Tenía que suceder así. Si me hubieras defendido inmediatamente, nunca habrían aprendido realmente. Ahora saben quién soy por mis propias acciones, no por tus palabras. Los invitados, que habían presenciado todo en silencio absoluto, comenzaron a aplaudir. Pero no era un aplauso de celebración, era un aplauso de respeto genuino y admiración. Esa noche transformó completamente nuestra familia. Esperanza y Antonia no se volvieron mis mejores amigas inmediatamente, pero comenzaron a tratarme como la hermana y nuera que siempre debía haber sido. 6 meses después, cuando Belleza Pura apareció en la portada de la revista Empresarias Exitosas como la empresa de cosméticos naturales de más rápido crecimiento en el país, Esperanza organizó una cena familiar para celebrar. Estoy orgullosa de tenerte como nuera, me dijo esa noche, y supe que lo decía completamente en serio. Un año después, Antonia se convirtió en mi directora de marketing. Resulta que tenía un talento natural para las redes sociales que complementaba perfectamente mi visión de negocio. Belleza Pura ahora emplea a 40 personas, exporta a 15 países, y genera ingresos de 8 cifras anuales. Pero más importante que el éxito financiero es el éxito familiar. Don Fernando se recuperó completamente y pagó el préstamo 6 meses antes de lo acordado. Ahora es uno de mis consejeros de negocio más valiosos, y me dice que estoy enseñándole nuevas formas de pensar sobre el emprendimiento. Esperanza todavía está aprendiendo a conocerme, pero hace 3 semanas me pidió ayuda para lanzar su propia línea de productos gourmet. Si alguien puede enseñarme sobre negocios, me dijo, eres tú. Y Bruno. Bruno aprendió que defender a las personas que amas no es opcional, es esencial. Ahora es mi mayor defensor y mi socio en todo. ¿Cuál es la lección de mi historia? Que tu valor no lo determina la opinión de otros, sino tus propias acciones. Que la paciencia y la dignidad siempre triunfan sobre la confrontación agresiva. Y que cuando conoces tu propio poder, no necesitas que otros te lo confirmen. Pero sobre todo,
que el amor verdadero se demuestra defendiendo a quien amas, especialmente cuando es difícil hacerlo. 3 años de silencio valieron la pena por una noche de verdad. Y esa verdad construyó una familia más fuerte de lo que nunca imaginé posible.